Somos 300 expedicionarios. Estamos en la provincia de San Juan, dispuestos a seguir la huella que el general San Martín dejó hace 200 años. San Martín calculó un trayecto de 545 kilómetros desde Uspallata hasta el pueblo de San Antonio de Putaendo, donde marchó a Chacabuco, atravesando 4 cordones montañosos. Eso le llevó 20 días. Hoy, nosotros seguimos su camino a caballo, pero con todos los adelantos de época. Partiendo desde los manantiales, en la mitad del camino, son más de 33 horas de cabalgata hasta el límite, distribuidos en 6 días de travesía. 200 años después, vamos tras los pasos del Libertador. Seguimos el camino que dejó en busca de la libertad de Chile y de Perú. Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta. Historia sin Villiquen, minutos después de las 9, en Déjà Vu. Con estilo castrense, la marcha de San Lorenzo, la marcha que, mire usted, ¿no? Fue compuesta originalmente por Argentina Cayetano Alberto Silva, así se llama el autor, escrito en 1907 y es uruguayo, era uruguayo, y la letra en 1907 por el mendocino Carlos Javier Benelli. La marcha de San Lorenzo para darle apertura en este 17 de agosto, Historia sin Villiquen y un pequeño raconto, un rápido vuelo por esta fecha tan fuerte a la historia de la historia argentina. Profe, ¿cómo dice que arranquemos? Por un lado, vamos a ponernos emotivos. Yo creo que las dos fechas sobre personas que más nos mueven en la Argentina es el 20 de junio con Belgrano y el 17 de agosto con San Martín. Y yo vuelvo, machaca la señora, la idea de que este corrimiento con fines comerciales, turísticos que se hace sobre los feriados, le fue quitando un poco ese vínculo histórico, ¿no? Esa relación con la tierra, con la nación, con la patria. Hoy es 17 de agosto, más que nada serán las escuelas y los institutos donde se forman las y los docentes, donde las personas tendrán acceso a pensar, recordar a San Martín. Un día como hoy, en los noticieros, más allá de hablar de la efeméride en unos instantes, lo político y lo económico, lo que a los y las argentinas nos atraviesa, ¿sí? Entonces me pareció interesante volver sobre José de San Martín y su rol en el gobierno de Mendoza, ¿sí? ¿Te acordás que durante 1814 y 1817 San Martín había sido gobernador de Cuyo? Una excelencia, un excelente gobierno con miras hacia un futuro que, ¡buah! En sanidad, bueno, me acuerdo un montón de cosas que hemos visto no hace mucho, donde muestra que también el estadista de San Martín, ¿no? En lo político. Exactamente. Recordemos, sobre todo si hay gente que nos sigue hace poquito, que cuando pensamos en el siglo XIX, la caída del sistema colonial del Imperio Español, una crisis a nivel colonial tanto para Francia como para Inglaterra, pone a la zona del Imperio Español en una profunda crisis porque se desata el proceso de revolución, guerras e independencia, ¿sí? Como 3 etapas. Primero se van a dar las revoluciones contra el imperio, luego las guerras y finalmente la conformación de los estados nacionales independientes del siglo XIX en el sector de la América, de lo que había sido la América española. Sí. Entonces,
como parte de ese proyecto liberador, pues será San Martín, junto a Belgrano, muchísimos Güemes, y hay como esa triada, ¿no? San Martín, Belgrano, Güemes, junto a muchos otros militares, algunos criollos, otros españoles, pero ya comprometidos con la causa americana, que llevarán adelante este plan continental de liberación de lo que era el territorio del Virreinato del Río de la Plata y lo que era el Virreinato del Perú. Si nosotros recordamos, los procesos independentistas van a permitir la conformación de lo que va a ser la República Argentina, la República de Chile, más aguerrida serán los combates en la actual Bolivia, en Perú, y el norte, lo que va a ser la Gran Colombia, luego desmembrada en diferentes países, tiene un plan que viene así como ajustándose año a año. Para preparar ese cruce de los Andes para ir a libertar a Chile y a Perú, nosotros siempre pensamos en el San Martín que cruza los Andes directamente, como si eso hubiera sido un evento mágico, ¿no? Bueno, llegó el momento, cruzó, pero hubo todo un proceso, una preparación. Una logística. La preparación de los hombres, de las mujeres, no es solamente lo material, sino aquello que San Martín logra construir en quienes apoyan este plan continental liberador, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que decir es que San Martín es nombrado gobernador intendente, que era el cargo de gobernador-intendente, y es allí donde se juega un poco lo personal que San Martín va a tener en sus tierras en Mendoza, y es donde él apuntala que no hay modo de desarrollar ese plan continental si no hay recursos humanos, materiales y simbólicos para llevar adelante el cruce. Entonces, se va a ocupar de la economía, va a impulsar la industria, va a generar un área productiva aprovechando el ambiente. Todos sabemos que el ambiente cuyano es excelente para todo lo que es el arraigo de las vides, de la uva para el vino, también lo que tiene que ver con el ganado caballar y mular. Entonces toma eso que le ofrece la vitivinicultura y la piensa en todo el espacio mendocino. Mientras tanto, San Luis va a girar en torno a la actividad ganadera, gracias a la fertilidad de su campo y a la falta de competencia regional. Entonces ahí es que tenemos todo un circuito económico que tiene que ver también con una idea de llevar a la industrialización, teniendo presente que lejos que está el puerto de Buenos Aires, por lo tanto la llegada de las mercaderías, lo difícil que era cruzar a Valparaíso para adquirir mercaderías provenientes de los puertos del Pacífico, y la distancia con Perú para lograr traer productos que ingresen por Lima. Entonces, vos tenés una demanda de consumo que piensa San Martín, hay que industrializar a Cuyo. Sí, y otra cosa que no es menor, que los recursos eran muy escasos, particularmente desde lo político. Recordemos esa famosa frase que se dice y no se dice, de que te mando un montón de cosas y vos sos lo que pedís o lo que intentás hacer es imposible, y San Martín contesta a Pueyrredón, en este caso, puede ser imposible, pero es imprescindible para la libertad de los pueblos, ¿no? Exactamente. Si había algo que San Martín tenía, era una capacidad de respuesta, ¿no? Las cartas de San Martín con su compañero y amigo, San Martín es profundamente amigo de Godoy Cruz, ¿sí? Las cartas que tiene con Godoy, lo que le cuenta, cómo él no se deja desanimar, justamente por el proyecto político de Buenos Aires. Recordemos que una de las razones por las cuales San Martín también se va, son varios factores, ¿no? Pero uno de los factores, tal vez el principal, es las trabas que el proyecto político del centralismo porteño, centralismo liberal, impone sobre todo el territorio.
Entonces, no te mando, te pongo trabas, te sanciono. Así como habíamos hablado de las sanciones a Belgrano, de las sanciones a Güemes, San Martín no estuvo exento de castigos y sanciones por parte de los diferentes gobiernos, directores supremos de Buenos Aires. El director supremo que mayor apoyo le dio fue Pueyrredón. Y inclusive le decía que era imposible. Exacto, y dentro de todo era el que le daba apoyo, ¿no? O sea que, Sí, bueno. Otra cosita que no quiero, por ahí usted lo va a nombrar, pero en lo personal, lo que sufrió también de parte de los centralismos porteños, el tema de la muerte de su mujer, Remedios, que no pudo ir a visitarla. Después, después ya toda la epopeya sanmartiniana del cruce y la liberación tanto de Chile como de Perú, que quiere volver, incluso no lo dejan bajar. Bueno, hay toda una historia de San Martín que es digno de destacar porque no claudicó nunca. Claro, Rivadavia lo castiga y él pide licencia para ir a cuidar a su mujer, que además él tenía una pésima relación con su suegra, ¿sí? Porque su suegra es su principal opositora, porque ella entiende que solo se casa con Remedios por lograr un lugar en la aristocracia porteña, y cuando ella enferma, la suegra inmediatamente le reclama que no viene, pero Rivadavia no lo autoriza a viajar. Y cuando él llega, finalmente logra el permiso para abandonar Mendoza, cuando él llega, Remedios ya ha fallecido. Sí. Entonces, ese lugar de hombre político, ¿no? De estar al frente de un ejército, de llevar adelante una provincia, habiendo dejado a su familia en Buenos Aires. Entonces, hay un montón de circunstancias por las cuales también siempre hay que pensar la figura de San Martín en todas sus grandiosas facetas. Porque hoy por hoy renunciás a tal, te vas a cuidar a tu familia, tal vez, ¿no? En cambio, él ahí, al pie del cañón, defendiendo la patria, cuando algo, en ese momento las distancias tardaban meses en cruzarse, ¿no? Así que bueno, y siguiendo justamente con su lugar de gobernante, cómo pensó fiscalizar y organizar la vida desde el Estado, teniendo presente la expropiación de propiedades a los españoles prófugos, los impuestos que va a poner sobre los productos, por ejemplo el vino, pero no sobre los alimentos, fomentar a través del establecimiento del laboratorio de salitre y la fábrica de pólvora, actividades industriales, promover los talleres de costura y confección de telas, aprovechando las lanas de las ovejas de la zona. El tema de la sanidad también, ¿se acuerda de todos los blancos? Exactamente, mira, justamente eso iba. Pensó el urbanismo y la sanidad de la mano. Canales, desagües, caminos, ya sea en el ámbito urbano, en el ámbito de las chacras con las acequias, y determinar una red de caminos y postas, que esos caminos y postas vienen a ser mejorados y que existen muchos, sobre todo llegando al norte de Mendoza, que eran las viejas trazas de los caminos del Inca, ¿sí? De la época del Imperio Incaico. Retomar todo lo que tiene que ver con la atención a los de salud, con lo que había en esa época, ¿no? La limpieza, el cuidado para no transmitir infecciones a través de la convivencia de animales humanos, todo lo que hace a las condiciones de vida de los peones rurales, ¿sí? Él es quien dicta la primera ley protectora, que luego va a tener alcance nacional, obligando a los patrones a certificar por escrito el pago en tiempo y forma de los salarios. Convengamos que ya hay grandes discusiones desde la época de Rosas, pero estamos en condiciones de trabajo servil hasta la década del 40, cuando se sanciona el Estatuto del Peón Rural. Esto que San Martín ve allá a principios del siglo XIX,
va a suceder, va a tener sus ecos 100 años después de la Patagonia Trágica, Sí, y ya sin se da duda. hasta que se sanciona el Estatuto del Peón Rural. Entonces, todas estas cuestiones de mirar un proyecto político, que él en ese momento lo piensa continental, porque él habla de ser americanos, ¿sí? Él tiene esa mirada, primero, bueno, organicemos este sector como americanos, y después vamos viendo cómo se constituyen los estados-nación. No estaba en él solamente pensar el destino de Argentina, y eso es lo que yo quería recuperar hoy, ¿no? Que cuando uno habla tanto de San Martín, y pensemos que en 1950 es cuando se cumple el centenario de la muerte de San Martín, y hay todo un uso de la historia y de su figura y la construcción del padre de la patria, como si San Martín solamente fuera de Argentina. San Martín pensó en términos colectivos y pensaba en Argentina, en lo que iba a ser después Argentina, lo que iba a ser Chile, Bolivia, Perú, porque él pensó en términos americanistas. Y el renunciamiento histórico gigante como militar, como persona y como estadista, de cuando no podía más por distintas cuestiones entregarle el mando a quien no comulgaba completamente las ideas de una América con plena de libertades, ¿no? En este caso con Simón Bolívar, ¿no? Así, ahí hay todo un criterio, cada historiador, según su orientación política y demás, nos van contando diferentes facetas. Lo que sí no está en duda. Mira, la relación con O'Higgins, sí, digo bien, con O'Higgins de Chile, sigue un camino y ambos pueden coordinarse para lograr la libertad de Chile. Llegado el proyecto continental de San Martín a la zona donde estaba Bolívar, ahí hay un choque. Sí. Porque hay un choque de intereses económicos también. Digamos, San Martín tiene una visión más continental en términos americanistas, pero Bolívar piensa en las relaciones económicas que se van a establecer en un área que es diferente. Ahí tenemos todo el mundo del Caribe, ahí ya está Inglaterra coqueteando, ¿no? Recordemos que el Caribe, las islas del Caribe, era bastión de piratas y corsarios. Exacto. Eran las islas francesas, las islas holandesas, las islas de los ingleses. Entonces ahí cuando, porque también, como vos decís, ¿no? Según el tipo de enfoque que toma quien analiza la relación San Martín-Bolívar, va a haber una mirada a favor o en contra de uno o del otro. La imposibilidad, en mi entender, ¿no? Hasta donde yo logro analizar estos procesos, tiene que ver con que el proyecto económico para la Gran Colombia choca con el ideal americanista, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, los problemas que va a tener ese sector gira en torno a cómo va a suceder todo después que Bolívar desaparece del escenario político. Hay todo un capítulo largo, extenso, con varias notas, varias páginas para desandar, particularmente sobre San Martín y su visión, no como militar, como usted lo decía, no como un gobernador que hizo las cosas bien y pensó un continente libre, sino también como, yo lo resumo en una palabra, un estadista donde vio más allá de sus narices, más allá de sus posibilidades, más allá de su espacio, y pensó, como usted bien dice de los políticos, hoy lo dijo al principio, pensó en el otro. Exacto. Bueno, profe, se nos fue el tiempo. Volando. A pesar de la comunicación telefónica, nos quedan un montón de cosas para seguir hablando. Volveremos en algún momento otra vez con San Martín, siempre, con los italianos. Siempre hace falta. Le cuento un chismecito y ya le decimos a Juan que no nos mires mal. Le manda un saludo muy grande. No sé quién es, busqué en el WhatsApp que nos llegó al 635908. Buen día, un lujo todo lo relatado sobre la historia de los italianos, particularmente aquí en Ushuaia. Mire usted, eso es mérito. Muchas gracias. Mérito sí, suyo. Yo lo dije en el programa pasado, a mí me encantó hacer este programa, porque volví hacia los 80 cuando recién llegué.
y muchas de las cosas que fui contando, esto estaba acá, esto estaba allá. Y bueno, usted tiene también ahí su ascendencia, Fiocchi. Los Fiocchi son también de Génova. De Génova. Bueno, profe, nos vemos la semana que viene. ¿Dejamos el hilo abierto para con qué seguimos o dejamos la incógnita? Sí, acordate que habíamos hablado que íbamos a ir con Piazzolla. Con Don Astor. Don Astor. Vamos a hablar de Piazzolla. Sí, un hombre en la historia musical argentina que rompió, que tocó con Gardel, que tocó con genios del jazz y en su momento decía que no hacía tango. Mire usted. Como decís vos, un distinto. Exactamente. Nos vemos vos. Gracias a toda la audiencia. Gracias a todos, saludos a Juancito, saludos a la audiencia, bueno, y una vez más, mil disculpas. No, pero bueno, salió algo decente. Exactamente, de ahí para arriba siempre. Mañana nos volveremos a ver. Disculpe, le decimos a Alma que no le robamos 5 minutitos. Esto ha sido todo por hoy. Historia sin Villique con la profe por teléfono. Juan, nos vemos mañana. Mañana viernes y tu cuerpo y déjà vu también lo sabe. ¡Chau! Historia sin Villiquen con la profe Claudia Peralta. Historia sin Villiquen. Minutos después de las 9. En Déjà Vu.